Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Después de meses y meses y meses, hoy les toca ser apedreados a los... No se cree. En la porción de hoy, Pedro habla sobre el liderazgo de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia es algo en realidad bastante... o nosotros lo hacemos bastante complicado. A través del mundo y en diferentes iglesias cristianas es practicado de formas muy diversas y algunas veces incluso contradictorias con lo que la palabra dice. Algunas iglesias son dirigidas por un solo pastor, otras son dirigidas por un consejo de diáconos, otras son dirigidas por un consejo de ancianos, aun cuando tienen un pastor único. Algunas son dirigidas por staff pastoral pagado y otras ni siquiera tienen un líder como tal y simplemente están ahí. Y entonces cuando tú y yo abordamos el tema del liderazgo de la iglesia, nos estamos metiendo en un mundo que es súper revuelto, por decir algo. Y añádele a eso que además los líderes que suelen ser más prominentes, aquellos que sobresalen de todos los demás y que incluso la gente no conversa, conoce, suelen ser líderes no muy gratos, no muy buenos. Uno de los líderes más famosos de una, pues no sé cómo decirlo, de una secta que sale de la Biblia, es por ejemplo Jim Jones. ¿Alguien ha escuchado de Jim Jones? Qué bueno, no lo busquen. Jim Jones se fue a una isla llevándose a todos sus adeptos, según él enseñando la Biblia, e indujo un suicidio masivo. Él, junto con todas las personas que lo siguieron, junto con todos los niños que había ahí, porque eran familias completas. Y él se proclamaba él mismo un pastor. Lo que estaba haciendo era, entre comillas, pastorear. Ahora, es un ejemplo extremo, pero puedes venir acá hacia el mundo en el que vivimos y si tú pones en YouTube fácilmente predicaciones de cualquier texto, lo más probable es que los primeros pastores que te aparezcan no sean los pastores más recomendables, por decir algo. Y entonces cuando abordamos el tema del liderazgo, nos estamos metiendo en un tema difícil, porque nosotros lo hemos hecho difícil. Y en todo eso hemos caído en estas clásicas palabras que yo he dicho y que yo creo que tal vez tú también has dicho, espero que no, pero llegamos a una congregación y decimos, no te fijes en el pastor, tú fíjate en Cristo. O sea, tú no veas al pastor, no veas a los líderes, ve a Cristo. Pero en realidad no es lo que la Biblia dice. Si te fijaste, Pedro empieza este texto diciendo, por tanto. Por tanto. ¿Qué significa por tanto? Es decir, atrás te dije todo esto y por todo eso que te dije, ahora les voy a hablar a los ancianos. Y entonces lo que Pedro está diciendo es, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del fuego de la prueba que nos va a llegar a todos, hay una parte que es esencial para la iglesia. ¿Cuál? El liderazgo. El liderazgo. Un buen liderazgo es esencial para que la iglesia crezca y viva con gozo. Jay Adams dice, un rebaño ordenado, bien entrenado, bien organizado y bien cuidado puede soportar mucho. Pero un rebaño así necesita un liderazgo fiel y competente. Y entonces, mientras estoy exponiendo esto, te invito a hacer dos cosas. La primera
examina a los ancianos de iglesia. Porque como vas a ver, es parte de tu responsabilidad. Entonces, número 1, examina a los ancianos de iglesia. Examínalos con atención. Y número 2, examínate a ti mismo. Porque aunque no todos funcionamos como ancianos dentro de la congregación, en realidad el anciano no es un tipo de super cristiano. Es un cristiano con una función específica. Pero todo lo que se le demanda al anciano en cuestión de carácter y en cuestión de vida, se le demanda a todos los creyentes. ¿Cuál es la ventaja de ser anciano? O de ser pastor, porque es la palabra que nosotros usamos. ¿Cuál es la ventaja de ser un pastor? Ninguna. El pastorado, el ser un anciano, implica responsabilidad. Y es un privilegio en el sentido de que estamos haciendo una tarea que demanda mucho de nosotros porque estamos exponiendo la palabra de Dios, pero no hay ninguna ventaja. ¿Sí? No es que nosotros seamos superhombres, que estamos más cerquita de Dios. Eso es una falacia, una mentira total. Lo que obtienen aquellos que están sirviendo como líderes es más responsabilidad. Y entonces, mientras hacemos esto, examina pues a los ancianos y examínate tú. No digas, no, pues eso Dios se lo pide a los ancianos. Oh, gracias a Dios que no soy anciano. No, también te lo demanda a ti, porque esto es para todos los creyentes, funciones o no, como anciano. Y entonces queremos aquí contestar 3 preguntas cruciales sobre el liderazgo. 3 preguntas cruciales sobre el liderazgo. Número 1, ¿quién dirige la iglesia? Número 2, ¿qué hacen los líderes de la iglesia? Y número 3, ¿cómo lo hacen? Sí. Número 1, ¿quién dirige la iglesia? Número 2, ¿qué hacen los líderes o los que dirigen la iglesia? Y número 3, ¿cómo lo hacen? ¿Quién, qué y cómo? ¿Quién, qué y cómo? Y entonces vamos a hablar de lo primero. ¿Quién? ¿Quién dirige la iglesia? Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia. Y entonces esto rápidamente contesta nuestra pregunta, ¿no? ¿Quién dirige la iglesia? Los ancianos. Los ancianos dirigen la iglesia. La palabra anciano puede parecer extraña a nuestros oídos, porque en realidad yo conozco 2 iglesias en donde en vez de llamarles pastor se llaman ancianos. Conozco congregaciones donde hay ancianos, pero no funcionan como el liderazgo, sino que hay un pastor único y los ancianos funcionan como un tipo de consejeros para ese pastor. Pero en realidad lo que Pedro está diciendo aquí es, los que dirigen la iglesia se llaman ancianos. Ancianos. Esta palabra en el griego es presbíteroi, de donde viene la palabra en español de presbítero, ¿sí? Pero se traduce aquí y en otras partes del Nuevo Testamento como ancianos. Y esta es una enseñanza que se extiende a través de todo el Nuevo Testamento. La organización bíblica de la iglesia incluye dos funciones o dos oficios: ancianos y diáconos. La organización bíblica de la iglesia incluye 2 oficios: ancianos y diáconos. ¿Sí? Hombres piadosos que sirven como ancianos y diáconos que ayudan en el ministerio, ¿sí? A aligerar la carga y a cuidar de las ovejas. Ahora, la idea de los ancianos es bastante interesante porque se extiende hasta el Antiguo Testamento, o más bien se extiende desde el Antiguo Testamento. No aparece nueva en el Nuevo Testamento, sino que desde el principio vemos que los ancianos están ahí. En Éxodo 3, los ancianos son reunidos para encontrarse con Moisés, que les habla del éxodo que viene. Dios le dice, vas a ir a Egipto, donde están los judíos, y vas a reunir a los ancianos. Y luego más adelante, en Éxodo 19:7, Dios viene y le dice a Moisés, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Llama a los ancianos para que se los digas. ¿Y qué hace Moisés? Llama a los ancianos. Y el pasaje clásico de esto está en Éxodo 18, donde no sé si recuerdas que se nos narra que Moisés venía desde la mañana hasta en la noche a atender los problemas de todo el pueblo. Y entonces su suegro Jetro viene y le dice, ¿por qué haces esto así? Te vas a desgastar tú y se va a desgastar el pueblo. Mejor lo que debes de hacer es nombrar a un grupo de hombres piadosos. Jetro delimita ciertas cualidades
y que ellos juzguen sobre el pueblo. ¿Qué está aconsejando Jetro? Nombra ancianos. Nombra ancianos sobre el pueblo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el liderazgo plural sigue funcionando a través de todas las iglesias. En el libro de los Hechos se nos dice que la iglesia en Jerusalén tenía ancianos. Y nota eso, es plural, tenía ancianos. Al establecer nuevas iglesias, siempre se enfatiza en la institución de ancianos. De hecho, si recuerdas, a Timoteo y a Tito, Pablo los envía a las iglesias y les dice, establece ancianos. Establece ancianos. Es decir, Tito y Timoteo no iban como pastores principales a las iglesias y luego ponían un grupo de ancianos, pero ellos eran el pastor. La idea era, Timoteo y Tito van a establecer ancianos, y cuando terminen de establecer ancianos, ¿qué hacen Timoteo y Tito? Se van a lo que sigue. Sí. Igual que Pablo. Pablo establece ancianos, ¿y qué hace? Se va a lo que sigue. Te leo Hechos 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y entonces, ¿qué están haciendo aquí? Es Pablo y Bernabé. ¿Qué están haciendo? Van a través de todas las iglesias y establecen ancianos. Plural. Y nota que dice, después de establecer ancianos en cada iglesia. Es decir, en cada iglesia había varios ancianos. No solo uno, sino varios. Y esto está en todo el Nuevo Testamento. Lo menciona Lucas en Hechos, lo menciona Pablo varias veces, lo menciona Pedro porque lo estamos leyendo, lo menciona Santiago. ¿Te acuerdas cuando Santiago dice, si hay algún enfermo entre ustedes, llame a los ancianos? Plural. Pablo le dice a Tito que su tarea es corregir lo deficiente. ¿Te acuerdas? Te envía a Creta para corregir lo deficiente. Y la pregunta es, ¿qué es lo deficiente? Inmediatamente después Pablo dice, para que instituyas ancianos calificados. ¿Qué era deficiente en estas iglesias? No había ancianos, plural. Y Tito tiene que establecer a los ancianos. Bruce Stavert es un autor. Él dice, se concluye, luego de examinar todos los pasajes que mencionan el liderazgo de la iglesia local a nivel pastoral, que el Nuevo Testamento presenta una enseñanza inequívoca al respecto y que está del lado de la pluralidad. En todos estos pasajes, no hay ninguno que describa una iglesia gobernada por un solo pastor. No hay un solo pasaje que describa una iglesia gobernada por un solo pastor. Todas las iglesias tenían ancianos, plural, muchos. Entre más, mejor. Sin embargo, aquí hay una nota importante. Esto no significa que los ancianos tienen toda la autoridad o que tienen autoridad absoluta sobre la iglesia. Mateo 16 y 18 nos enseñan que Dios le ha dado las llaves de la autoridad a la iglesia. Y entonces nosotros creemos que la autoridad final reside sobre la iglesia, es decir, sobre la congregación reunida, sobre los miembros reunidos. La autoridad de los ancianos es representativa y es delegada. Es decir, la autoridad de los ancianos viene de Dios. Pero ¿cómo sabes tú que un anciano tiene autoridad de Dios? ¿Cómo sabes tú entre todas las personas que existen que la persona que viene y dice, es que Dios me dijo que yo voy a ser pastor? ¿Cómo sabes tú que él realmente es un pastor? ¿Cómo sabrías? Tendrías que decir, iglesia, vengan todos. Aquí hay una persona que tiene el anhelo y dice tener el llamado al pastorado. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarlo. Vamos a tener que examinarlo. Vas a ir a Timoteo 3, vas a ir a Tito y vas a decir, tengo que ver su vida. Tengo que ver su disposición. Tengo que ver cómo se desenvuelve. Y entonces decimos, sí, Dios le ha dado el llamado. ¿Por medio de quién? De la iglesia reunida.
por medio de la iglesia reunida. La autoridad del anciano es dada por Dios, pero es dada a través de la congregación. Y entonces, aquí esto es lo que yo te decía. Tú tienes una responsabilidad importante. Tienes una responsabilidad muy, muy importante. Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Imponer las manos en el Nuevo Testamento significaba nombrar a alguien, en el caso de Timoteo, como anciano. ¿Sí? Entonces le está diciendo, en otras palabras, no instituyas a nadie como líder de la iglesia con ligereza. Y lo da una razón. Porque al hacerlo, te haces partícipe de sus malas obras. Si tú reconoces a alguien como anciano, como líder, como pastor, el nombre que quieras darle, sabiendo que esa persona no está viviendo según las cualificaciones que la Biblia delimita, tú estás participando de sus malas obras. Así que te pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que una congregación tenga un liderazgo piadoso, sano, que predique fielmente? ¿De quién es la responsabilidad? De la iglesia. Si un día yo me vuelvo loco, espero en Dios que no, pero si un día yo me vuelvo loco y empiezo a predicar cosas que no vienen en la Biblia, ¿qué deberías de hacer tú? Sí, antes de irte, como tu compromiso no es conmigo, sino con la congregación. Tú deberías de reunirte con la congregación y decirle a otro de los ancianos, porque se supone que no soy el único, oye, aquí hay un problema. ¿Sí? Y dependiendo de qué responda y cómo responda yo, el que debería de terminar yéndose en todo caso sería yo. ¿Sí? No ustedes. ¿Sí? Pero la responsabilidad cae ¿sobre quién? Sobre ustedes. Ustedes tienen una responsabilidad. Aquí hay un punto importante. ¿Qué tanto conoces la vida de tus pastores? Se habla mucho, y vamos a hablar de eso, de que el pastor debe de conocer a las ovejas. Pero si tú tienes una responsabilidad, implica que tú deberías de conocer también la vida del pastor. ¿Cómo vive el pastor? ¿Será que sí lee la Biblia o baja las predicaciones de internet? ¿Será que sí ora o nada más dice? ¿Cómo se comporta con su esposa, con su familia, con sus papás? Eso es parte de lo que tú deberías de observar, no con el fin de criticar, sino con el fin de edificar. Por amor a la iglesia y por amor a Cristo, tú deberías de tener cuidado de eso y por amor al pastor mismo. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y Bonhoeffer dice, autoridad pastoral solo podrá hallarla aquel servidor de Jesús que no busca su propia autoridad. Aquel que, sometido a la autoridad de la palabra de Dios, es un hermano entre los hermanos. Y me gusta esa frase. Bonhoeffer dice, solo puedes hallar autoridad pastoral cuando te sometas a la palabra de Dios y seas un hermano entre los hermanos. ¿Qué significa ser un hermano entre los hermanos? Pues que haces todo lo que los hermanos en la iglesia deberían de hacer, ¿no? Estimulas a los demás al amor y las buenas obras, soportas las cargas de los demás, cuidas de los demás, ¿sí? Estás haciendo lo que la Biblia te llama a hacer, sometido a la palabra. Y entonces cuando ves una persona que está actuando así, que está viviendo así, y que tiene un deseo al pastorado, todos como iglesia podemos decir, ok, esta es una persona que puedo reconocer como pastor. Punto clave aquí. Una persona no cambia cuando no cambia. Si una persona no se preocupa por la iglesia sin el título de pastor, difícilmente se va a preocupar por ella con el título de pastor. No digas, esta persona predica increíble y sabe muchísimo de la Biblia y nomás le falta involucrarse un poquito más con la iglesia, pero ya cuando sea pastor lo va. No. Primero lo primero. Su vida tiene que tener una inclinación tal que él de hecho ya esté haciendo todas las actividades que le pertenecen a un pastor en el sentido de la vida con la iglesia. De manera que entonces la iglesia lo reconozca y pueda empezar a funcionar con la autoridad de un pastor. ¿Sí?
La autoridad de los ancianos es una autoridad dada por Dios a través de la afirmación de los miembros de la congregación. Podríamos decir que la iglesia es liderada por los ancianos, pero es gobernada por la congregación. La iglesia es liderada por los ancianos, pero es gobernada por la congregación. Y entonces aquí hay un énfasis muy importante para todos nosotros. La membresía es importante. Es muy importante. Las reuniones para miembros son muy importantes. No son una reunión extra a la que, igual puedo ir, igual no puedo ir, que no pasa nada. Son muy importantes. Porque tú tienes como miembro una responsabilidad muy importante. Y si esa es tu responsabilidad, ¿qué peso le vas a dar a tu responsabilidad? ¿Cómo vas a responder a ella? Y entonces, a nuestra primera pregunta, ¿quién dirige la iglesia? Respondemos, la iglesia es dirigida por la pluralidad de ancianos. La iglesia es dirigida por la pluralidad de ancianos. Ahora, la segunda pregunta que queremos hacer es, ¿qué hacen los ancianos? ¿Sí? ¿Qué significa liderar o dirigir la iglesia? ¿Cuáles son las funciones de un anciano o de un pastor? El versículo 2 nos presenta dos palabras claves. El versículo 2 nos dice que los ancianos apacientan y velan. Apacientan y velan. La palabra velar también se puede traducir como supervisar. Sí, apacentar y supervisar. ¿Qué hacen los ancianos? Apacentar y supervisar. Pero antes de que tratemos de entrar más en qué significa apacentar y qué significa supervisar, me gustaría que notaras las palabras de Pedro, porque Pedro dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastoreen o apacienten el rebaño de Dios entre ustedes. Y ahí hay dos ideas que son realmente importantes para los ancianos y para los miembros. Número uno, Pedro dice, esta congregación le pertenece a Dios. Pastoreen el rebaño de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Quién está obrando en la iglesia? Dios. ¿Quién cuida de la iglesia? Dios. Para los que somos ancianos o pastores, esto debería de ser esperanzador y debería de traer a nosotros paciencia. Es decir, muchas veces cuando estás en el ministerio puede llegar la frustración y te puede pasar a ti también. Cuando el pastor te dice, ayúdame a discipular a fulanito. Y entonces tú estás tratando de discipular a fulanito, pero fulanito como que nomás no entiende. Como que nomás no agarra la onda. Y ya te contaste con él una vez, y ya te contaste con él otra vez, y ya platicaron, y ya leyeron, toda la Biblia ya la leyeron, es más, y fulanito como que no agarra la onda. Pero en ese momento que la frustración llega, tienes que recordar algo. Esta es la iglesia de Dios, no es tuya. Él está cuidando de su iglesia. Él está edificando a su iglesia. Tú eres llamado a ser fiel, no a cambiar a las personas, porque no podemos cambiar a las personas. No a hacer crecer a las personas, porque no puedes hacer crecer a las personas. El anciano es llamado a reconocer que la iglesia no le pertenece. Su función es una que depende de fidelidad y diligencia, que bien exponía el pastor Marcos este miércoles o el anterior. Nuestra función es una que depende de fidelidad y diligencia, no de resultados, porque nosotros no podemos dar resultados. Lo segundo, aquí hay una frase importante que me gusta. Dice casi al final de lo que leímos, en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esa frasecita, príncipe de los pastores, en realidad podríamos traducirlo literalmente como el príncipe pastor. O sea, lo que está diciendo ahí Pedro no es que hay muchos pastores y luego hay un príncipe de esos pastores, sino que está diciendo, hay un príncipe pastor. Hay un príncipe pastor. Y esto lo tocamos la semana antepasada en teología. Decíamos,
En realidad, nunca se les llama a los líderes de la iglesia pastores. Se les llama a pastorear, pero hay un solo pastor. ¿Quién? Cristo es el pastor. Él es el buen pastor. Y los líderes simplemente son llamados a pastorear, a funcionar como siervos del único pastor verdadero. Ahora sí, en segundo lugar, estas palabras son importantes porque Pedro les dice: pastoreen al rebaño de Dios que está entre ustedes. Entre ustedes. De manera coloquial o en el barrio se dice que los pastores deberían de oler a oveja. Los pastores deberían de oler a oveja. ¿Qué significa eso? Que los ancianos deberían de estar en cercanía a la gente. El anciano debe de conocer a la congregación. El anciano debe de estar involucrado en las vidas de la congregación. Es imposible pastorear a una congregación que está física o emocionalmente distante. Es imposible pastorear a una congregación. Y esto nos llega muy de cerca en nuestra época de redes sociales y YouTube y videos, porque caemos en el error de creer que nos conectamos a una iglesia donde el pastor predica padrísimo y ya soy parte de esa congregación y él es mi pastor. Eso es imposible. Pedro dice: pastorear al rebaño de Dios entre ustedes, lo cual implica que hay cercanía. Ahora, con estas dos ideas en su lugar, vamos a regresar a la parte de la función de los ancianos. Lo primero que Pedro nos dice es que los ancianos apacientan o los ancianos pastorean. ¿Qué significa pastorear? ¿Qué significa pastorear? El Salmo 77:20, hablando de Dios, el salmista dice, Salmo 77:20, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién es el pastor en este pasaje? Dios. Dice, como rebaño guiaste. ¿Quién? Dios. Guiaste a tu pueblo, pero luego hay un representante, un mediador, por mano de Moisés y de Aarón. Como un pastor, Dios está personalmente presente con su pueblo. ¿Te acuerdas que mientras están en el desierto está la columna de nube y la columna de fuego? Y Dios está constantemente escuchándolos, y luego es el tabernáculo. Y la presencia de Dios está siempre en medio del pueblo. Así como un pastor, Dios protege a su pueblo de todas las inclemencias, incluso del desgaste de su propia ropa. Dios los protege. Dios provee para su pueblo. Dios alimenta a su pueblo. Dios cura a su pueblo. Y entonces, cuando hablamos de pastorear, en una palabra podemos decir: pastorear es cuidar. Pastorear es cuidar. Los ancianos no solo se preocupan por las personas, sino que activamente cuidan de ellas. Las conocen, las buscan y les dan lo que sus almas necesitan, aun cuando esas personas no lo quieran o no sepan que lo necesitan. Los ancianos deberían de cuidar de las ovejas. La primera responsabilidad del anciano es asegurarse de que las ovejas bajo su cuidado están alimentadas, nutridas y cuidadas mediante la palabra de Dios. La primera responsabilidad de los ancianos es cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño, cuidar de las personas. Y esto se hace mediante la palabra de Dios. En segundo lugar, se nos dice que los ancianos deberían de velar o deberían de supervisar al rebaño. Y esto quiere decir que los ancianos tienen la responsabilidad de observar con cuidado y de actuar según lo que están observando. ¿Sí? Deberían de observar con cuidado y de actuar. Un anciano no se puede dar el lujo de ver a un miembro de la congregación que está cayendo en pecado, se está desviando, y decir: no, bueno, voy a orar por él. ¿Sí? Porque eso sería efectivamente ser negligente en sus tareas. Un anciano tiene que ver con atención y responder a las necesidades de la congregación. Hebreos 13:17 dice, hablando de la congregación: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos,
porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y este pasaje debería de traer sobriedad a la vida de cualquiera que funcione como líder de la iglesia o que desee funcionar como líder de la iglesia, porque date cuenta de lo que el autor está diciendo. Aquellos que funcionan como líderes van a dar cuentas de las almas que están bajo su cuidado. ¿Cómo te sentirías tú si fueras un líder y alguien que está bajo tu cuidado de repente se extravía por completo? Empieza a vivir una vida loca. Y tú te das cuenta que tú no hiciste nada para detenerlo. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? No, Dios, pues que yo oré mucho por él. Sí, qué bueno. Pero eres llamado a más que orar. Y de nuevo, tal vez Dios no te vaya a pedir a ti cuentas de las almas bajo tu cuidado, pero sí somos llamados como miembros de la congregación a cuidar unos de otros. Sí somos llamados como miembros de la iglesia a estar velando unos por otros. Esto no es solo una responsabilidad de los ancianos, es un llamado para todos los miembros de la iglesia. La segunda mitad de Hebreos 3:17 está más bonita porque dice: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y entonces el autor de Hebreos dice: ok, aquí tienes una tarea, y es una tarea difícil, porque los ancianos van a tener que dar cuentas de sus almas. ¿Cuál debería de ser la actitud del miembro sabiendo que la tarea del anciano es difícil? El autor dice: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Y eso entonces implica una forma en que yo tengo que examinarme. ¿Qué tipo de ovejita soy yo? Muchas veces bromeamos y decimos: no, es que yo más que ovejita soy cabrita. Pero si soy cabrita, entonces estoy fallando a este mandamiento que se está dando aquí, porque dice: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Y eso entonces ya es una tarea para mí, miembro de la iglesia. ¿Cómo estoy yo desenvolviéndome en la congregación? Y entonces decimos: los ancianos tienen dos funciones principales. Número 1, cuidar, apacentar. Y número 2, velar, supervisar, porque van a dar cuentas, observar con atención y responder a lo que ven. La última pregunta que queremos hacer es: ¿cómo? ¿Cuál es la manera correcta de hacer estas dos cosas? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la actitud en que un anciano debería de desarrollar estas dos tareas? Esto es realmente importante porque cuidar de las personas requiere de una postura particular. Esto es muy importante porque muchas veces caemos en el error de creer que nuestra única tarea es predicar, o de empezar a pensar que es más fácil si yo simplemente predico y me mantengo a cierta distancia de las personas, porque meterte en las vidas de las personas es complicado. Meterte en la vida de las personas es difícil. Meterte en las vidas de las personas implica que tú vas a cargar con muchas cosas. ¿Y quién en su sano juicio quiere cargar con más problemas aparte de los propios? Cristo quiso. Y en imitación de Cristo, Él levanta personas dentro de la congregación que dicen: yo quiero servir a la iglesia así. Pero como es un trabajo desgastante y que puede ser difícil, Pedro dice: ok, aquí hay algo que tenemos que tener cuidado, y es: tenemos que cuidar las motivaciones, la forma en que hacemos esto. Pedro no está hablando tanto de calificaciones como lo hace Pablo, sino más bien está hablando de: ya que estás ahí, ¿cómo estás haciendo lo que estás haciendo? El liderazgo bíblico es único en virtud de cómo es ejecutado. Si tú y yo comenzamos a ver el liderazgo bíblico como: no, es que vamos a hacer una estructura aquí de liderazgo de los últimos top 10 estructuras de negocios para que la iglesia crezca y sea increíble, estamos cerrando.
porque el liderazgo bíblico es único en virtud de cómo es ejecutado. Y entonces aquí Pedro dice, ok, te voy a dar 3 contrastes. En los versículos 2 al 4 hay 3 contrastes. Pedro dice, hazlo así, no así. Hazlo así, no así. Hazlo así, no así. Podemos tratar de resumir estos 3 contrastes en 3 ideas clave. Número 1, los ancianos deben de servir voluntariamente. De otra forma, esto se puede traducir, los ancianos deberían de servir de todo corazón. Los ancianos deberían de servir de todo corazón. Deberían de ser motivados por el amor de Cristo, por el amor a la iglesia y por el gozo de ver a otros crecer en Cristo. La motivación de los ancianos, ojo esto, no es que la iglesia crezca en número. No es ganar renombre y reputación. No es ganar dinero. La motivación es el amor de Cristo, el amor por la iglesia y el gozo de ver a otros crecer en su semejanza de Cristo. Pablo dice en 2 de Corintios 2:24, 2 de Corintios 2:24, somos colaboradores con ustedes para su gozo. Somos colaboradores con ustedes para su gozo. ¿Para qué está trabajando Pablo? Para el gozo de la congregación. Para el gozo de la congregación. Y se llama a él mismo colaborador. Aquellos que sirvan por obligación van a terminar perdiendo el gozo. Y la iglesia va a sufrir a causa de esto. Aquellos que sirvan por obligación van a terminar perdiendo el gozo y la iglesia va a sufrir por ello. Vemos esta misma idea cuando Pedro dice no deben de servir por la avaricia del dinero. Es decir, los ancianos no deben de estar funcionando porque quieren una paga. Y aquí hay una parte importante y es, si te fijas, dice no sirvan por la avaricia del dinero. ¿Qué significa eso? Que desde el tiempo de Pedro, los ancianos tenían una remuneración, ¿cierto? Porque si no hubiera una remuneración, ¿quién serviría esperando dinero? Nadie. El punto no es la remuneración. El problema no es la remuneración. De hecho, Pablo es claro en decir que los ancianos, los líderes de la iglesia deberían de ser remunerados. Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que lo enseña. Al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que lo enseña. Y 1 de Timoteo 5, versículos 17 y 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Este doble honor implica remuneración. Sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Y entonces, el problema aquí no es remunerar a los ancianos. De hecho, ese es un mandamiento bíblico. Los ancianos deberían de ser remunerados. Lutero decía que el anciano que tiene que estar preocupado por los bienes materiales va a hacer un trabajo pobre para servir a la iglesia. Esto no significa que el anciano debería vivir en opulencia a fin de servir bien a la iglesia. O que los pastores tienen que vivir en opulencia para servir bien a la iglesia. O que el anciano puede hacer lo que quiera con sus finanzas, al cabo que la iglesia lo tiene que mantener. Lo que sí significa es que la iglesia debería de estar preocupada por decir, ok, ¿cuánto necesita una persona para vivir bien, para suplir todas las necesidades? Y luego debería de tratar de llegar a esa meta, a fin de que el anciano pueda dedicarse por completo ¿a qué? A la iglesia. A la iglesia. El problema aquí no es de nuevo la remuneración, el problema es que el dinero se convierte en mi motivación. El problema es que el dinero se convierte en mi motivación. Una de las cualificaciones para los ancianos es que no debe de amar el dinero. Y Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se ve el amor al dinero? Siempre que escucho amor al dinero, no sé por qué me acuerdo según yo, se llama Rico MacPato. Sí, el pato de caricatura que tenía dinero así a morir. Y tú decías, lo ama. ¿Cómo sabes que lo ama? Pues porque tenía una alberca de billetes y monedas en la que se aventaba a nadar y no se lo gastaba. ¿Así se ve el amor al dinero? No necesariamente. No necesariamente. El amor al dinero puede verse en gastar el dinero despilfarradamente, creyendo que al gastar muchísimo me va a dar lo que necesito. O puede verse al guardar el dinero con mucho recelo, creyendo que lo necesito para estar seguro y para estar bien. Amor al dinero es lo mismo que fe en el dinero. Amar el dinero es poner nuestra fe en el dinero. Es decir, es creer, es tener la confianza o que nuestra seguridad o que nuestra esperanza dependan del dinero. Es creer que si yo tengo dinero, ya no voy a tener necesidad. Que si yo tengo dinero, todos mis problemas se van a acabar. Si eso es lo que yo pienso, noticias, estás amando el dinero. Si yo creo que el dinero es la solución para todos mis problemas, eso es amor al dinero. Independientemente de cómo lo uses, de cómo lo gastes, de si ahorras o no ahorras, independientemente de eso, si tú crees que el dinero es la solución a tus problemas, estás amando el dinero. Y cuidado, porque de nuevo, Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. A los ancianos debería de motivarlos el amor de Cristo. Pablo le dice a los ancianos en Éfeso cuando se despiden de ellos, cuiden a la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Y esa es la parte crucial. Pablo les está diciendo, Dios, Cristo ha comprado esta iglesia con su sangre. Y eso convierte a esta iglesia en algo increíblemente valioso. Y es por eso que tú deberías de cuidarla. Cuida a la iglesia de Dios, a la cual Él compró con su sangre. Número 2, los ancianos deberían de realizar su trabajo siendo ejemplos. Los ancianos deberían de ser ejemplos. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ahora, ¿quiere decir eso que cuando tú y yo volteamos a ver a un anciano de la iglesia, vemos una persona que levita y sale así un halo blanco de... ¿Estamos volteando y esperamos ver perfección encarnada? No. Y de hecho es muy interesante notar que Pedro comienza el pasaje diciendo, yo Pedro, anciano como ellos. ¿Te fijaste? Yo Pedro, anciano como ellos. Ahora, piensa un poco en Pedro, regrésate. Porque sabemos algunas cosas de Pedro. Sabemos, por ejemplo, que es el que le aconseja a Jesús y le dice, no vayas a la cruz, no vayas. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y luego sabemos que es el que cuando llegan los soldados a atrapar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca el cuchillo y le mocha la oreja. ¿Y qué hace Jesús? A ver, Pedro. Y le pega otra vez la oreja. Y luego sabemos que es el que cuando están llevando a Jesús a la cruz, ¿qué hace Pedro? No, yo no lo conozco. No, yo ni sé quién es. No, yo... Y luego empieza a decir groserías. Y luego tú dices, bueno, pero esto es antes de que Cristo resucite. Ya cuando resucitó, ya Pedro se reformó. Pero ¿te acuerdas que en Gálatas vemos que Pedro le tiene miedo a los judíos? Y cuando los judíos llegan, Pedro entonces ya no se sienta a comer con los gentiles. Y Pablo tiene que reprenderlo. Y luego aquí entonces Pedro dice, anciano yo junto con ellos. ¿Es Pedro un ejemplo a seguir? Porque está diciendo que deberían de ser ejemplos de la grey. Y él dice, yo soy anciano. ¿Es Pedro un ejemplo a seguir? La respuesta es sí, es un ejemplo al que podemos seguir. No porque su vida sea perfecta, poquito dice, no porque su vida sea perfecta, sino porque vemos que se arrepiente de aquello que hace mal y corrige aquello que se equivoca.
Un anciano no es una persona que es perfecta, pero es una persona que cuando es llamado a rendir cuentas, responde con humildad, que se arrepiente y que corrige aquello que tiene que corregir. Y recuerda que el arrepentimiento implica también pedir perdón. Un anciano que es soberbio ha perdido el derecho de funcionar como anciano, ha perdido la capacidad de funcionar como anciano. Y entonces cuando hablamos de ser ejemplos, hablamos de obediencia, confianza en la palabra de Dios y humildad. Obediencia, confianza en la palabra de Dios y humildad. Yo no soy perfecto. Mis ideas no son mejores que las de los demás. No tengo todas las respuestas. Y me voy a equivocar igual que los demás. Pero voy a ser pronto para arrepentirme, pedir perdón y corregir. Porque quiero modelar a la iglesia cómo es que como creyentes deberíamos de vivir. Y entonces lo segundo que Pedro nos dice es: los ancianos deberían de estar en medio de la grey, no dominando, sino siendo ejemplo. El anciano no puede pedir nada de la iglesia que él mismo no esté mostrándoles cómo se hace. El anciano no puede demandar de la iglesia nada que él mismo no esté mostrándoles cómo hacer. Y número 3, Pedro nos dice que los ancianos deberían servir siempre con la mirada puesta en la llegada del príncipe pastor. Y Pedro dice, él va a venir y los va a recompensar con la corona inmarcesible, es decir, la corona que no se marchita, la corona que nunca pasa, que nunca desaparece, por haber servido fielmente. La idea aquí no es nada más de recompensa, que sí hay no pierdas de vista la recompensa que Cristo trae. Tu servicio tiene recompensa, si no es ahorita, es cuando Cristo venga. Sigue, como decíamos hace algunos meses, abunda en la obra del Señor, sabiendo que tu servicio, que tu obra, que tu esfuerzo no es en vano. Pero no es solo eso, sino que también Pedro está diciendo, el príncipe de los pastores va a llegar y tú le vas a rendir cuentas. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo estás funcionando como anciano? La iglesia necesita líderes piadosos que cuiden, guíen y alimenten fielmente. La iglesia necesita líderes piadosos que tengan su mirada puesta en Cristo y que apunten a los demás a Cristo, al buen pastor, al único pastor. Los ancianos deben de saberse simplemente administradores, simplemente mayordomos, simplemente siervos. Y deben de reconocer que Cristo va a venir y ellos van a rendir cuentas. Y al mismo tiempo deben de reconocer que esta es la iglesia de Cristo. Él cuida de ella, Él la pastorea. Ahora, me gustaría nada más terminar dándote 3 cosas que puedes hacer respecto a los ancianos. 3 cosas buenas que puedes hacer respecto a ellos. Número 1, ora por los ancianos de la iglesia. Lo necesitamos. Créeme que la labor de pastorear y de liderar es difícil. Ora por los ancianos. Haz de esto una práctica continua. Número 2, sigue a los ancianos. Es decir, cuando aparecen de repente nuevas reuniones en nuestra semana a semana, no creas que estamos sentados aburridos pensando, ay, me sobra mucho tiempo. Ahora, ¿qué reunión nueva podré meter? Porque estoy bien aburridote. No estamos pensando en eso. Nuestro pensamiento es, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia necesita para crecer? Y entonces, cuando decimos, vamos a tener reunión de tal cosa, nuestro anhelo más profundo es que tú vengas a las reuniones. Porque en realidad lo estamos haciendo para servirte a ti, porque creemos que es algo que necesitamos todos. ¿Sí? Y entonces nuestro ruego de lo profundo de nuestro corazón es participa junto con nosotros. Me gusta el versículo de Pablo. Somos
colaboradores. ¿Qué significa eso? ¿Quién hace el trabajo? Todos juntos, ¿no? Porque estamos todos colaborando. Y entonces te invito a seguir a los ancianos. Y número 3, aspira a ser un anciano. Si eres un hombre, te invito a que aspires al liderazgo. Por amor a Cristo, por amor a la iglesia. La iglesia necesita ancianos. Y entonces, si en tu corazón hay este deseo, responde al llamado con diligencia, responde al llamado con devoción y camina para que puedas servir a la iglesia. Quiero terminar nada más haciendo un punto importante que hice al principio y quiero volver aquí. Los ancianos nunca dejan de ser miembros de la iglesia. Los ancianos no se convierten en un tipo de supermiembro. Los ancianos siguen siendo miembros de la iglesia. Todo lo que se demanda de los ancianos en cuestión de carácter se demanda de todos los creyentes. Y entonces en esta porción deberías de examinarte a ti mismo. ¿Cómo estoy yo en todo esto? ¿Y cómo están mis ancianos? ¿Cómo están aquellos que reconozco como pastores? ¿Qué debería ser diferente? Por amor a Cristo, ¿qué deberíamos de hacer diferente? Y entonces te invito a colaboremos juntos para nuestro gozo. Porque Cristo ha venido a transformarnos. Y Él dice en Juan 17, estas palabras les he hablado para que su gozo esté completo. Él ha venido para darnos gozo. Pero el gozo implica una lucha. El gozo implica un esfuerzo. Colaboremos juntos para crecer a la semejanza de Cristo a fin de glorificar